más preámbulos para precisarles, nosotros venimos desarrollando este proceso electoral desde el año pasado para el periodo 2021-2024, contemplando de que las organizaciones renuevan su consejo directivo cada 4 años. Sin embargo, por el tema de la pandemia, como ustedes ya lo conocen, nos hemos visto en la necesidad de emitir algunos decretos supremos contemplando las particularidades que ha conllevado este tema de lo que es de la pandemia y en todo caso disposiciones que salían en cuestión de salud, ¿sí? El proceso electoral que se desarrolló en este tema, el marco legal en sí, se encuentra enmarcado en lo que es la Ley 30.157 y su reglamento, que fue aprobado por el Decreto Supremo 05/2015, a su vez, para que nos habiliten el tema de lo de la pandemia y también contemplando que el proceso electoral se debió desarrollar en el periodo 2020, pero por el tema, como ya estaba señalando, tema de la pandemia, nos vimos obligados a prorrogar los mandatos de los consejos directivos para contemplar disposiciones que estén de acuerdo a la época o en todo caso a la situación. Por eso, aprovechando que se emitió un decreto de su urgencia 143 en su cuarta disposición, complementaria final, se dispuso que la Autoridad Nacional del Agua, a través del Ministerio de Agricultura, a través de decretos supremos, reglamentara lo que era el desarrollo del proceso electoral, contemplando las disposiciones de la Autoridad de Salud. Razón de ello que nos vimos en la obligación de emitir una serie de decretos supremos, los mismos que fueron operativizados con resoluciones jefaturales, pero todas estas disposiciones se fueron enmarcadas en lo que es la Ley 30.157 y su reglamento. No nos hemos ido más allá de lo que está establecido en este marco, tanto de la ley como su reglamento. Se dictó el Decreto Supremo 03, el cual fue operativizado con la Resolución Jefatural 039/2021 ANA, la Resolución Jefatural 068/2021 ANA, se emitió el Decreto Supremo 08/2021 Minagri, la Resolución Jefatural 117/2021 ANA y Decreto Supremo 015/2021 Minagri y la Resolución Jefatural 145 y 145/2021 ANA y la Resolución Jefatural 162 en la cual se aprobaron protocolos. Los protocolos más que todo fueron en razón al momento que estábamos pasando respecto a lo de la pandemia, ¿sí? A su vez, también en ese momento se emitió la resolución, la ley 31345, que estableció una modificatoria al quórum, ¿sí? Eso ha servido que muchas organizaciones de usuarios de agua puedan haber desarrollado su proceso electoral sin ninguna observación, porque mayormente años anteriores lo que tuvimos es que no lograban lograr el quórum. Esta vez con esta modificatoria hemos podido lograr lograr el quórum y a muchas organizaciones han podido renovar sus consejos, pero a su vez también hemos tenido organizaciones que se han quedado en el camino y como voy desarrollando más adelante se van a dar cuenta que por eso hemos emitido otros decretos supremos, ¿sí? Después de esa ley 31345 se emitió el decreto supremo 019 Minagri y la resolución jefatural 200/2021 Minagri. Todas estas disposiciones, si bien es cierto, se desarrollaron para lo que era el desarrollo del 2021, pero como les vengo diciendo, hay organizaciones que en el camino se han ido quedando. Entonces se ha visto la necesidad de poder reglamentar a estas organizaciones con la finalidad que igual renueven sus consejos directivos, ¿sí? Acá, como ya les venía especificando, cada decreto supremo obviamente se operativizaba con RJs. Se emitió el decreto supremo 020 que instauraba lo de que eran los comités de administración temporal, los cuales a la fecha ustedes aún en algunas sedes registrales vienen haciendo las calificaciones a esos títulos, ¿sí? El decreto supremo 026 establecía lo que eran los comités de administración transitorios y se operativizó con la resolución 03/2022, la resolución jefatural 026/2022 y la resolución jefatural 091/2022. Como ya nos encontramos en el marco de este año 2022, obviamente las reglas de convivencia en el caso de la pandemia han sido modificadas, razón por ello que se tuvo que modificar los protocolos COVID, tanto para el momento de la votación, momento del proceso electoral en sí. A su vez, si bien es cierto, el 026 establecía lo que eran los comités de administración transitorio por un tiempo determinado, algunas organizaciones no llevaron proceso electoral,
y por eso se emitió el Decreto Supremo 016 recientemente, que establece disposiciones para elección de los consejos directivos de las organizaciones de usuarios de agua que no lograron elegir al 30 de junio del 2022. ¿Por qué? Porque el Decreto Supremo 026 establecía como plazo de vigencia de estos comités de administración transitorio, por la norma, la misma letra lo dice transitorio, para que desarrollen su proceso electoral. Entonces se les dio vigencia hasta el 30 de junio del 2022. Razón de ello que nosotros como Autoridad Nacional del Agua vinimos trabajando una prórroga de estos mandatos, estos transitorios, porque si no lo prorrogábamos, estos ya no perdían su vigencia de poder. Pero razón de ello que el sector se demoró por X razones, hubo un laxo ahí que no se pudo emitir este decreto supremo, por eso, pero a la fecha ya se emitió el decreto supremo 016 con eficacia anticipada al 30 de junio del 2022. ¿Por qué? Porque si no, las organizaciones perderían la vigencia de poder. A su vez, este decreto supremo se operativizó con la resolución 314 que establece disposiciones para el desarrollo del proceso electoral complementario. Acá más que todo, este tema es un marco conceptual de las normas que ya vine describiendo en lo que es el proceso electoral enmarcado en el decreto de urgencia 143. Todo esto, estas normas se han dado en base a lo que es la ley 30.157 y 05. Si bien es cierto, todo este marco conceptual o este tema de el dictado de estas normas se dieron en el marco para el desarrollo del proceso electoral. Como yo les decía, mayormente cada decreto supremo se iba operativizando con una RJ. Por eso el marco conceptual dice, el decreto supremo 03-2021 se operativizó con la RJ 039, la misma que fue modificada por la 145. A su vez, la RJC 078, la que fue modificada con la 117. ¿Por qué tanta particularidad o por qué tanta modificación? Porque se dictaba una RJ, pero sin embargo había un número de organizaciones que iban quedando en el camino y la idea es que todas renovan su consejo directivo y por eso hasta esta fecha, al 2022, todavía queda un periodo restante de 2 años y queremos lograr el 100% de las organizaciones. Tal vez es un ideal que no se logre totalmente por las particularidades de algunas zonas, pero por lo menos calzar la mayoría de organizaciones. Si bien es cierto, a la fecha nos hemos quedado con 12 juntas de usuarios y un número de 400 y algo de comisiones de usuarios. Si bien es cierta, nos preocupamos mucho como dirección en el caso de las juntas de usuarios porque cumplen un rol importante que les ha dado el Estado como el operador de infraestructura hidráulica, la misma que es un bien del Estado, pero si no nos debemos olvidar que estas juntas de usuarios a su vez están integradas por las comisiones y son las que operativizan a la propia organización de usuarios. Entonces, razón de ello que hemos venido emitiendo marcos legales complementarios para que estas organizaciones puedan renovar su consejo directivo y no se queden acéfala o en todo caso no cuenten con la personería jurídica para el desenvolvimiento de sus obligaciones y para el cumplimiento de sus funciones. Razón de ello, como les venía diciendo, ya enmarcado en el marco legal anterior, se dictó el Decreto Supremo 026 Minagri, el cual fue operativizado con 4 RJs, la 03-2022, la RJ 026-2022 y la RJ 091-2022 y la RJ 131-2022. En el marco de este decreto supremo, si bien es cierto, se eligieron los comités de administración transitorios, lo más que todo para que la propia organización no se quede acéfala y cuente con un consejo directivo, se podría decir, pero más pequeño, o sea, no como el que está establecido tanto en la ley como reglamento, como la misma lo dice, transitorio, para que en un periodo determinado esto puede desarrollar el proceso electoral con el objetivo de elegir al consejo directivo, ¿sí? Tal como establece el reglamento y la ley. A su vez, obviamente, en el camino de esta aplicación de este decreto supremo y sus RJs que lo operativizaban, se dictó el decreto supremo 016, en el cual más que todo fue para el caso de la resolución de los CAT. ¿Por qué? Porque los comités de administración transitorios tenían una vigencia al 30 de junio del 2021. Pasado esta fecha, las organizaciones que se quedaron acéfalas, ¿sí? Porque no contaban con la vigencia de poder, razón de ello se emitió el decreto 016-2022 con la finalidad que reasuman funciones los CAT, solamente con el objetivo para que estos elijan al comité, a los consejos directivos para el resto del periodo, que vendría a ser 2 años, ¿sí? El mismo decreto supremo 016
fue el mismo que se operativizó con la RJ 0, la 314-2022, la misma que ahorita actualmente estamos ejecutando. Se viene desarrollando este proceso electoral con la aplicación del Decreto Supremo 016 y la RJ 314. Como les venía diciendo, con el Decreto 026 se estableció lo que eran los comités de administración temporal, que los vengo diciendo transitorio, culminar el proceso electoral con arreglo establecido al artículo 65 del presente reglamento. Estamos hablando del Decreto Supremo 05, que es el reglamento de la 30-157, sin que hayan producido la elección de los consejos directivos de las organizaciones de usuarios de agua. El ALA, mediante resolución administrativa inimpugnable, designa al comité de administración temporal en los siguientes casos: cuando el proceso electoral no haya obtenido un resultado válido o con cualquier circunstancia no se haya desarrollado el proceso electoral. La designación de los CAD se realiza en función a las comisiones de usuarios que integran la respectiva junta de usuarios, la respectiva junta de usuarios, y a su vez también estos de acuerdo a la disposición y de acuerdo a las disposiciones que establezca la ALA. ¿Con qué se operativizó este decreto supremo? Con la resolución 03-2022, que establecía así que el ALA, en un plazo de 5 días calendarios, anticipada la fecha prevista el acto público donde se procede a la designación del comité, o sea, el comité de administración temporal, los directivos en funciones y cuando corresponde a los últimos directivos de comisiones. ¿Qué ha pasado? En algunos lugares, algunas comisiones que integran las juntas de usuarios han podido renovar su consejo directivo, no han tenido problemas, porque no olvidemos que el proceso electoral en las organizaciones de usuarios de aguas es en forma descentralizada. Razón de ello que algunas comisiones sí lograron renovar su consejo directivo, pero la madre, o sea, la junta de usuarios que lo agrupa, no pudo renovar su consejo directivo. A razón de ello se dispuso que cómo se hacía la elección de este comité temporal. Se decía con los directivos en función, o sea, los que habían podido renovar su consejo directivo o aquellos directivos, los últimos directivos que estuvieron vigentes, ¿sí? Dice, instalado el acto público, el ALA realiza un sorteo entre los miembros del CAT, entre los asistentes debidamente registrados con orden de presidente, vicepresidente, siendo 3 primeros miembros titulares y 6 accesitarios. Con la finalidad, ¿por qué se estableció ese número de accesitarios? Con la finalidad que, si bien es cierto, era una asamblea y se elegía a estos directivos temporales, se podría decir, obviamente a veces en el camino podían haber renuncias. Razón de ello se vio la necesidad de poner 6 accesitarios. El Comité de Administración Temporal, culminado el proceso electoral con arreglo a lo establecido en el artículo 65, el presente reglamento, sin que se haya producido una elección de consejo directivo o que no haya habido resultados, mediante resolución inimpugnable, se designa al CAT, ¿sí? Eso ya estaba establecido, lo establecía el 026. En caso de las comisiones, la designación se realiza en función a los comités que integran. Si bien es cierto, tenemos 3 niveles de organización: junta, comisiones y comités. A la junta lo integran las comisiones y a su vez estas comisiones están integradas por comité. En aquellas juntas de usuarios, obviamente para la designación del CAT de las juntas, quienes iban a participar eran las comisiones. Y en aquellas comisiones que no integran una junta de usuarios, obviamente para su elección de su comité de administración temporal, iban a hacer a través de los comités que le integran a esta comisión de usuarios. Como le decía, el comité de administración temporal de las comisiones, el ALA convoca con 5 días útiles de anticipación a la fecha prevista para el acto público, donde se procede a la designación del CAT a los directivos en función o cuando corresponde a los últimos directivos de los comités de usuarios. Es la misma figura que se daba en las comisiones. En algunos sí han podido renovar sus consejos directivos y en algunos que no han podido renovar sus consejos directivos. Por eso se dice a los que se encuentran en función y a los que están en los últimos directivos, ¿sí? En función. En caso de comisiones de usuarios no se encuentran conformadas por comités, la convocatoria se iba a realizar a través del padrón de usuarios, el PUA, que es previamente aprobado por el ALA, ¿sí? Este padrón de usuarios, si bien es cierto, las administraciones locales de agua, los órganos desconcentrados que tiene la Autoridad Nacional del Agua a nivel nacional, anualmente aprueban un PUA, o sea, tienen un padrón de usuarios más que todo para ver el funcionamiento de la propia organización, ¿sí? Entonces, obviamente, si no tenían comités que integran estas comisiones, se utilizaba este padrón de usuarios y en el global de este padrón de usuarios se hacía la elección previo sorteo, ¿sí? Instalado el acto público, se realiza un sorteo para los miembros del CAT entre los asistentes debidamente registrados
el ALA realiza un sorteo para los miembros del CAT en orden de presidente, vicepresidente y tesorero. Lo mismo, ¿sí? 3 titulares y 6 accesitarios que lo reemplazan en cualquier momento, en cualquier caso, ¿sí? El contenido de las actas y emisión de la resolución administrativa. Como era un acto público que consta un acta redactada suscrita por la Administración Local de Agua y cuenta con las firmas de los titulares, accesitarios elegidos por sorteo consignando nombre y apellidos, así como el número de documentos nacional y entidad y a que la organización de usuarios represente. Los demás asistentes al acto público que lo soliciten también pueden suscribir el acta. Al día hábil siguiente de suscribir el acta, la Administración Local de Agua, nuestro órgano desconcentrado, emitía una resolución administrativa formalizando la designación de estos CAT, siendo notificada a los miembros titulares y accesitarios, así como y publicarlo en los locales de las propias organizaciones de usuarios. La designación de los accesitarios y los miembros titulares se formaliza mediante resolución administrativa, la misma que se presenta a la oficina registral correspondiente. La resolución que designaba a estos CAT a la vez también tenía que nombrar a los accesitarios, con la finalidad de que si en el camino algún titular renunciaba, obviamente quien subía era el accesitario. A razón de ellos, obviamente, como les venía diciendo, a cada decreto supremo nosotros hemos operativizado a través de resoluciones jefaturales. Se emitió la resolución jefatural 03, en las cuales se dispusieron disposiciones complementarias finales, en que el ALA se coordina con los miembros del CAT de la Junta de Usuarios las acciones necesarias para efectuar la designación de los miembros del CAT en las comisiones del sector hidráulico, ¿sí? La disposición complementaria transitoria final de las comisiones que no cuentan con un padrón de usuarios, las disposiciones establecidas en la presente resolución son de aplicación en la relación de personas que reciben el suministro de agua en aquellas comisiones que no cuentan con un padrón de usuarios aprobado. Tenemos también la particularidad que a nivel nacional algunas organizaciones no aprueban sus padrones de usuarios. ¿Por qué? Porque mayormente no tienen derechos y obviamente el padrón de usuarios es una relación de aquellos usuarios que cuentan con derechos de uso de agua. Particularmente estas organizaciones son las que no cuentan con personería jurídica y como la misma norma no obliga a estas comisiones que serían organizaciones de segundo orden a inscribirse o obtener su personería jurídica, mayormente estas no pasan al tema registral, ¿sí? No se encuentran en la obligatoriedad. Acá en lo que es la Comité de Administración Temporal, dice el Decreto Supremo 026 que modifica el Decreto Supremo 05, que es el reglamento de la Ley 30.157, dice que los consejos directivos salientes deben realizar la entrega de cargo en un plazo no mayor de 5 días hábiles de culminado su mandato. La falta de esta entrega no limita el ejercicio de funciones del CAT, pudiendo solicitar el apoyo policial de ser necesario. ¿Sí? Acá en el caso más que todo, si bien es cierto, no limita el ejercicio de las funciones del Comité de Administración Temporal, pero sin embargo, al no ver esa transferencia de cargos, muchas organizaciones se han visto perjudicados en el ejercicio de sus funciones. ¿Por qué? Porque como no transfieren el cargo, obviamente no pueden lograr la inscripción en las cuentas en los bancos y no han podido movilizar el dinero más que todo para ejecutar las acciones que estas organizaciones hacen. Entonces, obviamente, por eso también se pudo hacer la precisión que esto se puede solicitar el apoyo policial de ser necesario, pero en muchos casos se ha logrado hacer la transferencia pasados los 5 días, pero lo cual ha retardado el funcionamiento de la propia organización, pero hay algunas que se ha tenido que solicitar el apoyo tanto de la fiscalía, de denunciarlos, porque no había manera de que hagan la entrega de cargos, ¿sí? Las disposiciones de entrega de cargos, dicen, los consejos directivos salientes o los CAT a los órganos de similar denominación, debe realizarse la entrega de cargo a los miembros del CAT designados por el ALA en un plazo no mayor de 5 días de notificar la designación y publicar en el local de la propia organización. La falta de entrega de cargo no limite el ejercicio de funciones del Comité de Administración Temporal al 1 de enero del 2022. Pero como les venía diciendo, sí ha habido problemas. Hemos contado con problemas y a la fecha, por eso también ha sido que ha retardado un poco que algunas organizaciones soliciten la inscripción registral. Si bien es cierto, se hacía con la resolución que emitía la Administración Local de Agua, pero algunas hemos tenido algunas observaciones de forma, no tanto de fondo, sino más que todo de forma, tanto ya sea por parte de la autoridad como también de la propia organización. La inscripción del CAT ese es un tema que ustedes lo están viendo, obviamente, a la fecha todavía nos quedan estas
estos comités de administración temporal inscribiéndose, algunos están observados, algunos tienen observaciones de fondo, y en todo caso, acá nosotros, más que todo, solamente hacíamos la precisión que el CAT se inscribe ante la SUNAT a solo medio del oficio emitido por el ALA que contenga la copia certificada de la resolución administrativa de su designación. Sí, acá mayormente no hemos tenido problemas, más que todo hemos tenido problemas cuando se ha desarrollado el proceso electoral en el tema de los padrones de usuarios, la cantidad de usuarios que están contemplados en el padrón de usuarios. La resolución 026-2022 establece un cronograma electoral 2022 en el cual es segunda disposición complementaria final, elecciones de comisiones de usuarios y que Consejo Directivo de la Junta de Usuarios del 2021. EDCAT, Comité de Administración Temporal de las Comisiones de Usuarios, establece fecha y convoca a acto electoral 12 días calendarios con anticipación, debiéndose el acto electoral antes del 31 de junio del 2022, contemplando que la vigencia del poder de estos comités de administración temporal tenían una vigencia al 31 de junio del 2022, ¿sí? El padrón electoral, el padrón electoral para la Comisión de Usuarios es aprobado por el ALI. El acto electoral se elige el comité electoral y comité de impugnaciones. El comité electoral se organiza y dirige el acto electoral. Si bien es cierto, una vez que se designa los CAT, obviamente igual se tenía que elegir un comité electoral y un comité de impugnaciones para que desarrolle el proceso electoral. A razón de eso, desde el inicio les vengo diciendo que obviamente el proceso electoral se enmarca en lo que es la ley y su reglamento. Y la ley y su reglamento más que todo el reglamento establece que para el desarrollo del proceso electoral es necesario la elección de un comité electoral y un comité de impugnación. Es lo que van a llevar a cabo el proceso electoral. En la quinta disposición complementaria final dice el comité de administración temporal de producirse la vacancia de alguno de los miembros titulares y no hay accesitario, el ALA convoca a un acto público para elegir un accesitario. Para elegir miembros de CAT o de comisiones de usuarios donde se utiliza el padrón de usuarios de agua o la relación de personas, no se considera miembros del Consejo Directivo del 2017 y 2020. Esta disposición más que todo va enmarcado también en lo que establecía el reglamento, que no existe reelección. Así sea un CAT, que sea un comité de administración temporal, estas personas que habían sido elegidas para los CAT no podrían participar del proceso electoral, o sea, no podría haber el término reelección, ni tanto para el Consejo Directivo ni para los CAT, ¿sí? Más que todo acá lo que era es un cronograma de todo este proceso en marco del Comité de Administración Temporal que dice hasta el 21 de febrero de 2022 se tenía la etapa preelectoral en donde el ALA aprobaba el padrón electoral. Del 24 al 25 de febrero, la Junta de Usuarios convocaba a un acto público de elección de comité electoral y un comité de impugnaciones. Hasta el 8 de marzo del 2022, el acto público de elección del comité electoral y comité de impugnaciones. Hasta el 20 de marzo del 2022 se instala comité electoral y comité de impugnaciones. Hasta el 10 de abril, la presentación de listas de candidatos. Hasta el 13 de junio del 2022, la publicación de listas definitivas. El 13 de mayo y hasta el 5 de junio del 2022 se hacía el acto electoral, considerando obviamente que estos comités iban a tener vigencia hasta el 30 de junio del 2022. Más que todo, en el camino ese fue el cronograma anterior que especifiqué, fue el primer cronograma, ¿sí? Pero en el camino se nos han ido quedando organizaciones, razón de ello que hemos tenido que ajustar a estas organizaciones o ajustar los plazos a estas organizaciones que se quedaron en el camino. Se emitió la resolución 091-2022 estableciendo un cronograma integrado. ¿Con qué razón? De que mayormente que aquellas que no contaron con un padrón electoral aprobado y no lograron elegir a un comité electoral y comité de impugnaciones los que llevan a cabo el proceso electoral, se ajustó fechas para que estos calcen a la misma fecha, para que puedan desarrollar en la misma fecha su proceso electoral. Por eso, razón de ellos que se estableció, ¿sí? Aprobación de padrón, se corrió un poco más la fecha al 8 de abril de 2022, desarrollo del acto público, 22 de abril 2022, el comité de elección, instalación del comité electoral, comité de impugnación del 25 al 1 de mayo, presentación de listas hasta el 8 de mayo y obviamente la publicación de listas que se desarrolla más que todo en el tema hasta el 10 de mayo, plazo para interponer tachas 14 de mayo, absolución de tachas 19 de mayo, resolución de tachas 22 de mayo, plazo para impugnar la decisión del comité electoral 24 de mayo, resolución del comité de impugnaciones hasta el 26 de mayo, publicación de listas definitivas el 27 de mayo y el proceso electoral se desarrollaba el 5 de junio, con la finalidad, y vuelvo a recalcar, ¿sí?
que todos estos comités tenían una vigencia, porque el comité de administración temporal tenía una vigencia hasta el 30 de junio, ¿sí? En la resolución jefatura 135 se estableció aprobación de protocolos COVID, más que todo porque ya las reglas de convivencia en el tema de lo que fue pandemia fueron cambiando. Razón por ello, se aprobó nuevos protocolos y a su vez se dispuso que aquellas organizaciones de usuarios de agua en las que no se logró la inscripción de lista de candidatos se encuentran dentro enmarcadas del cronograma de la última resolución jefatura de 026 y que no lograron tener listas de candidatos inscritas, tenían hasta el 12 de marzo que se adecue al cronograma electoral integrado con la 091, etapa de presentación. Si es cierto, se emitió un cronograma, pero se tuvo la necesidad de dictar un cronograma más integrado, un cronograma más pequeñito con la finalidad que de las que iban quedando se iban integrando al proceso electoral. Las juntas de usuarios y comisión de usuarios que no lograron tener una lista de candidatos inscritos hasta el 12 de marzo continúan con el cronograma electoral de la 026. Acá este es el punto más que todo de ustedes, cómo lográbamos inscribir estos consejos directivos. Dice la inscripción registral del consejo directivo electo de la junta de usuarios que se realiza en mérito a una copia certificada por notario público de que o copia autentificada por fedatario de la oficina registral de cual acta de elección del comité electoral, acta de proclamación, resultados emitidas por el comité electoral y constancia despedida por el comité electoral de inasistencia de impugnaciones, de ser el caso, la acta del comité de impugnaciones que resolvía la impugnación de impugnaciones. La inscripción registral se realizaba en el consejo directivo de la comisión electa. Cuando corresponde, se realiza en mérito de la copia certificada por notario público o copia autentificada del fedatario de la oficina registral, acta de elección del comité electoral, acta de proclamación de resultados emitida por el comité electoral y constancia expedida del comité electoral de inasistencia de impugnaciones pendientes o, de ser el caso, acta del comité de impugnaciones que resuelve la impugnación. Esto razón de aquellas organizaciones que cuentan con inscripción registral. Muchas, como yo les venía diciendo, hay muchas comisiones que no cuentan con inscripción registral. ¿Por qué? Porque no hay la obligatoriedad de estas mismas de inscribirse en registros públicos, ¿sí? La inscripción registral de los consejos directivos electos de las comisiones que no integran una junta de usuarios, cuando corresponde, se realiza en mérito de la copia certificada de notario público o fedatario o autentificada por fedatario de la oficina registral respectiva, de constancia convocatoria de acto electoral suscrita por el presidente del consejo directivo saliente o del comité de administración temporal o de otro órgano de similar denominación y copia del acta de elección de consejo directivo. Esta particularidad es porque en algunos lugares no tenemos juntas de usuario, tenemos comisiones que desempeñan un rol de operador, todo, pero no se encuentran enmarcados en una junta de usuario. Por eso, y en unas comisiones, en estos casos, sí cuentan con personería jurídica. Entonces, razón de ello que nosotros hemos establecido un procedimiento específico para estas comisiones. Y la inscripción registrada del consejo directivo de los comités de usuarios se realiza solo mérito de la copia certificada de la resolución administrativa que reconocimiento emitida por la administración local de agua. Solo en los casos de los comités de usuarios, como estos son unas organizaciones de menor orden, no tienen la obligatoriedad de inscribirse en registros públicos para obtener una personalidad jurídica, pero sin embargo, algunos comités, más que todo en la parte de la sierra, sí necesitan este reconocimiento para poder desarrollar su operación o la actividad que desarrolla. Razón de ello que solamente en estos casos de los comités, la autoridad administrativa, la autoridad local de agua, que es las administraciones locales de agua, sí los reconoce, solamente en el caso de los comités de usuarios, ¿sí? A razón de eso, como les venía diciendo, a la fecha teníamos una cantidad de 12 juntas de usuarios y algo de 400 y un poco más de comisiones de usuarios a nivel nacional que se quedaron en el camino de poder desarrollar su proceso electoral y solamente se quedaron con un CAT, el mismo que tuvo vigencia hasta el 30 de junio del 2022, ¿sí? Razón de ello que nosotros es importante contemplar que queremos en la totalidad todas las organizaciones logren esta renovación de consejos directivos. Razón de ello, nosotros solicitamos la aprobación de un decreto supremo que establecía la resunción de estas funciones. ¿Para qué? Con la finalidad de que todas las organizaciones de usuarios de agua renueven sus consejos directivos, contemplando que el comité temporal solamente, como mismo lo dice, es temporal para un periodo determinado, ¿sí? Acá, obviamente, con el decreto supremo 016, la inscribe la resolución de funciones. Y este era el oficio que nosotros hemos enviado
a las organizaciones de usuarios para que lo puedan, o la propia ALA ha tenido que presentarlo para que aquellas organizaciones que no pudieron renovar su consejo directivo, no cuentan con consejo directivo, pero sí contaban con un comité de administración temporal, estos mismos reasuman sus funciones a partir del 31 de junio del 2022. ¿Para qué? Para que puedan ejercer su rol, o sea, puedan realizar un proceso electoral. O sea, no es que el CAT va a ser el consejo directivo hasta que culmine el periodo, sino más que todo resumir funciones a este CAT con la finalidad que estas organizaciones puedan renovar su consejo directivo. Acá se operativizó el decreto supremo 016-2022 con la RJ 314, en la cual dice la designación de administración temporal. Dice, el ALA convoca 3 días calendarios con anticipación y designa un presidente, vicepresidente, tesorero y 6 accesitarios. ¿Por qué decíamos para que la aplicación del decreto supremo 016 pueda haber esa resolución de funciones? Porque en algunos casos ha habido que hay organizaciones de usuarios de agua que se han quedado, estoy hablando de juntas, se han quedado sin CAT, o sea, no pudieron renovar su consejo directivo y tampoco hicieron elección de CAT. Entonces, en estos casos y particularmente en aquellos que no se había designado un CAT, nosotros hemos dispuesto para que apliques el decreto supremo 016 para la reactivación del proceso electoral en sí, tú tienes que designar un CAT. Entonces, por eso se establece que el ALA convoca con 3 días calendarios de anticipación la designación de un CAT, el cual debe estar integrado por un presidente, vicepresidente y tesorero y 6 accesitarios. Al día siguiente de la suscrita del acta, el ALA emite la resolución administrativa y notifica. Obviamente hemos dicho que la formalidad para lo de los CAT, obviamente es que el ALA emita una resolución administrativa, la misma que es elevada a ustedes para que puedan inscribirla en la respectiva partida registral y se presente a la oficina registral. Designación debe ser antes del 23 de octubre, de ser el caso en la que se convoca a elección de comité electoral y comité de impugnación. ¿Por qué le hemos puesto con designación al 26 de octubre? Porque como fecha límite ya se nos acaba el año y obviamente para desarrollar un proceso electoral teníamos que tener unos plazos. Entonces se estableció como fecha límite al 26 de octubre para que aquellas organizaciones que no cuenten con un CAT lo puedan hacer. ¿Sí? Al 26 de octubre, ¿por qué? Porque con esa fecha, el 26 de octubre, ahí posterior a esa fecha tenías que convocar a la elección del comité electoral y comité de impugnaciones. ¿Para qué? Para que ellos puedan desarrollar lo que es el proceso electoral en sí, con la finalidad de renovar el consejo directivo. Acá más que todo es este cronograma de esta resolución 014, la cual venimos ejecutando, o que aquellas organizaciones que no han podido renovar su consejo directivo vienen ejecutando. Dice hasta el 26 de octubre el CAT, o sea, ya para el 26 de octubre todas las organizaciones debieron contar con un comité de administración temporal. Dice, hasta el 26 de octubre el CAT convoca una asamblea general extraordinaria para elegir comité electoral y comité de impugnaciones. Hasta el 4 de noviembre la publicación del padrón electoral. Hasta el 6 de noviembre elección del comité electoral y comité de impugnaciones. Hasta 14 de noviembre la presentación de listas. Hasta el 15 de noviembre publicación de listas. Hasta el 20 de noviembre plazo para interponer tachas. Hasta el 25 de noviembre absolución de tachas. Hasta el 28 de noviembre resolución de tachas. Hasta el 30 de noviembre plazo para interponer las decisiones del comité electoral. Y tenemos hasta el 2 de diciembre la resolución del comité de impugnaciones y hasta el 3 de diciembre la publicación de listas. Acto final, o el momento final que se debe hacer el acto de sufragio, estamos contemplando que sea el 18 de diciembre. No quita que se pueda hacer una convocatoria tal vez para hacer más adelante. La idea es que todas las organizaciones al 31 de diciembre de este año hayan podido renovar su consejo directivo. Tenemos un gran número de organizaciones que están encaminadas con este cronograma. Ya estamos hablando de 12 juntas, creo que hay 8 juntas de usuarios que van encaminados con este cronograma. Sin embargo, hay un número que se nos queda todavía rezagado por razones netamente organizacional, porque hay organizaciones que a la fecha no quieren renovar sus consejos directivos y obviamente saben que al 31 se van a quedar acéfalas, pero a razón de ellos no se les puede obligar, ¿sí? Se les dicta el marco legal, se les hace llegar los alcances, pero obviamente ellos son autónomos al momento de decidir, pero obviamente al 31 de diciembre se van a encontrar que no van a contar con la vigencia de poder y van a tener problemas organizacionales y de todas las funciones que les corresponden, ¿sí? Acá en lo que es la resolución habla de padrón electoral, dice hasta el 14
de octubre, el ala del padrón electoral aprobado con RE la Junta de Usuarios. Este padrón electoral, si bien es cierto, ya como hemos venido desarrollando todo el proceso electoral, ha sido aprobando padrones de usuarios, ¿sí? Sin embargo, obviamente, estos padrones a la fecha también pueden ser actualizados. Por eso, razón de decir que poníamos con fecha límite el 14 de octubre, el padrón que ya fue aprobado, sin embargo, debió ser actualizado, por eso se envía hasta el 14 de octubre a la propia organización para que ellos lo actualicen, contemplando que en este tema, en estos últimos años, por el tema de la pandemia y por otras razones, ha habido usuarios que han ido falleciendo y la idea era de contar con unos padrones actualizados y que cuenten con una información valedera. Y obviamente los que están más cerca a sus usuarios o quien está más cerca a llevar esta información valedera es la propia organización. A razón de eso, que hasta el 14 de octubre el ALA dictaba el padrón, ¿sí? Ese padrón que fue aprobado en su momento, pero obviamente tenía que contar con una actualización. Hasta el 28 de octubre el ALA, la Junta de Usuarios valida, ¿sí? Obviamente hace la revisión, obviamente saca a los usuarios que han fallecido o que obviamente por X razones se consideraron pero no debieron estar, y hasta el 4 de noviembre, hasta el día viernes, las administraciones locales han tenido el plazo para aprobar estos padrones de usuarios, ¿sí? Obviamente con la finalidad que estas organizaciones puedan desarrollar su proceso electoral enmarcado al cronograma establecido. Y como disposición complementaria, una disposición complementaria final, sabemos que en el camino se nos van a quedar algunas juntas de usuarios que no cuentan con un padrón electoral aprobado, ¿sí? Algunas que como no quisieron llevar su proceso electoral, obviamente no contaban con ningún padrón aprobado y validado, ¿sí? Que hasta el 18 la ALA remite el padrón de usuarios preliminar de la base errada, o sea, un padrón que nosotros tenemos de acuerdo a lo que es nuestra base errada. Hasta el 20 de octubre la Junta de Usuarios publica el padrón preliminar en los locales y hasta el 2 de noviembre la Junta valida. Y obviamente hasta el 4 de noviembre la ALA tenía para aprobar estos padrones de usuarios. Ya sean los que eran ya sean en el caso de los que ya tenían aprobados, pero sin embargo necesitaban una actualización, como también aquellos que no habían tenido padrón, pero necesariamente para el desarrollo del proceso electoral debe contar con un padrón electoral, por eso se establecieron las fechas establecidas. Pero como fecha límite todas llegaban al 4 de noviembre, o sea, ahorita no sé, nosotros debíamos tener 8 padrones aprobados a nivel nacional de estas 12 juntas que se nos quedaron. No quita que tenemos también aquellas de estas comisiones, ¿sí? En comisiones es un mayor número de usuarios, ¿sí? Y acá, en más que todo, disposiciones para elección del comité electoral y comité de impugnaciones, dice, una vez elegido este comité de administración temporal, el presidente del CAT convoca asamblea extraordinaria hasta el 26 de octubre para lo que es la elección del comité electoral y comité de impugnaciones, utiliza una relación mínima de 30 usuarios, si no sortea entre todos los asistentes, la elección es hasta el 6 de noviembre del 2022, estos enmarcados en un cronograma y el comité electoral y comité de impugnaciones estará el mismo día. Aquellas juntas de usuarios que no convocaron a elección de comité electoral y comité de impugnaciones. Nosotros al 26 de octubre como fecha límite dijimos, tú organización convocas a la elección de comité electoral y comité de impugnaciones, tu CAT, ¿sí? Pero sin embargo hay algunos que no han convocado, ¿sí? Y obviamente ya vamos a tener el segundo escenario que lo estamos contemplando, que son pocas las organizaciones, pero va a haber que si no, propia organización no lo convoca, ya lo va a hacer la autoridad. En este caso, nuestros órganos concentrados a través de las instituciones locales de agua convocan a una asamblea general extraordinaria, que cual con la finalidad que se lleve a cabo la elección de comité electoral y comité de impugnaciones. Esto con la finalidad de que no digan que la autoridad los obliga o que la autoridad está interfiriendo en sus decisiones. Por eso, en esta asamblea extraordinaria se va a elegir un comité electoral y un comité de impugnaciones, con la finalidad que quienes desarrollen todo el acto de elección, quien hagan la elección, la votación, todo, sea este comité electoral y este comité de impugnación, el cual va a ser constituido con un solo fin, para que desarrolle el proceso electoral, con la finalidad que no digan la autoridad se intrometió, la autoridad puso a dedo, no, es para esa razón es que se hace máximo la convocatoria lo va a hacer la autoridad, ¿sí? ¿Por qué? Porque si la propia organización no lo quiere, ya la autoridad entra en su ejercicio como autoridad de convocarlo y que lo haga en una asamblea general y se elige comité electoral y comité de impugnación, para que hasta el 31 de diciembre puedan realizar su elección. O sea, esta asamblea la pueden hasta el mismo 31, porque pasado el 31 obviamente las organizaciones se van a quedar a cifras, no van a contar con una representación legal o una vigencia de poder. El proceso electoral de la Junta de Usuarios que no convoque. Ya, y acá más que todo,
¿Cuáles son los documentos para obtener la inscripción registral? Estamos contemplando de un acta de elección de comité electoral, que obviamente lo van a establecer, acta de proclamación de resultados emitidas por el comité electoral que cuenta con firma del Consejo de Impugnaciones, del Comité de Impugnaciones, de que no resuelve, que resuelve alguna impugnación, ¿sí? Todo esto enmarcado, tanto como les venía diciendo, en la ley y su reglamento aprobado por el Decreto Superior 05/2015 Minagri y con el mismo que fue modificado con el Decreto Supremo 026, en donde se estableció lo que eran los comités de administración temporal, que eran los CAT. Tal vez en lo que es la zona registral de Lima hemos tenido una particularidad muy asentada, ¿sí? Tenemos una zona en donde no se ha designado comités de administración temporal. ¿Por qué? Porque a la fecha cuentan con unos administradores provisionales. Esos administradores provisionales se encuentran enmarcados en disposiciones del reglamento 05, en donde dice que ante un inicio de un procedimiento sancionador por malos manejos o alguna infracción a la ley 30.157 y su reglamento, la autoridad puede disponer medidas preventivas. Entonces, en algunos escenarios no hemos visto en la obligación de que la propia organización, como no desarrolló proceso electoral y como hay la negatividad de desarrollar el proceso electoral, y hemos hecho supervisiones enmarcados en nuestras competencias, no hemos visto la necesidad de designar administradores provisionales, pero como mismo lo dice, provisionales, o sea, para que la propia organización no se quede acéfala, su funcionamiento no se paralice, ¿sí? Hemos designado estos comités provisionales, pero a razón de ellos son provisionales, o sea, estas organizaciones deberían hacer su proceso electoral, pero siguen en la negatividad de llevar a cabo su proceso electoral y algunas se van a quedar, o sea, van a llegar a un tiempo, ustedes sabemos que si estas medidas provisionales están enmarcadas en un procedimiento sancionador, el procedimiento sancionador no puede durar más de 9 meses, ¿sí? Máximo lo podemos extender hasta 3 meses, pero obviamente al noveno mes se va a caer y este comité provisional obviamente va a dejar de existir y esta organización se va a quedar acéfala. En algunos lugares hemos tenido que hacer que esa medida preventiva, como tiene un carácter de medida cautelar, la hemos tenido que levantar. Y una vez que se levante o se deje sin efecto esa medida preventiva, esta cautelar, obviamente ahí la propia Administración Local de Agua ha convocado a la elección de un comité de administración temporal, con la finalidad que estos realicen su proceso electoral y puedan desarrollar sus actividades tal como lo establece la norma. Pero en la zona registral de ustedes tenemos dos temas ahí, ¿sí? El Eguaral y, si no me equivoco, es Pativilca. Son dos organizaciones que, si bien es cierto, hemos tenido conversaciones con ellos, pero ellos siguen enmarcados de que todavía ellos pueden tener vigencia, todavía pueden ejercer. ¿Por qué? Porque hemos llegado a esa necesidad también, porque el mismo proceso electoral ha sido cuestionado. Ya lo han visto en sede registral, ha habido pronunciamientos al tribunal registral, lo están judicializando y obviamente eso va a ir engranando a otras responsabilidades. Pero como autoridad hemos cumplido con emitir esa medida preventiva por lo menos, ¿sí? Porque si no, obviamente la propia organización se iba a quedar acéfala en el camino.